Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy acá acompañándolos y con un tema muy interesante. Espero también que hayan aprovechado el almuerzo y vengan con buenas energías. Hoy el tema que nos propusieron es el uso de aditivos en la alimentación de bovinos. Entonces vamos a estar abarcando una serie de aditivos y para entrar en contexto vamos a ir viendo un poco la parte del contenido. Vamos a tener un poco de introducción, vamos a ver qué son los aditivos y vamos a entrar después ya meramente en los aditivos que les traía hoy, que uno es la levadura, agentes neutralizadores, extractos de planta, ionóforos, secuestrantes micotoxinas y por ahí unas conclusiones. Para el año 2050 se estima un incremento en un 73% de aumento en el consumo de carne, un 58% en el consumo de lácteos, todo esto comparado con los datos de 2010. En la presentación de ayer tuvimos una exposición muy interesante de la competitividad del sector lácteo a nivel centroamericano, latinoamericano, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar en la eficiencia que debemos tener en nuestras fincas ganaderas. De lado, ya no debemos estar pensando que las fincas ganaderas son un medio de subsistencia, sino es una empresa ganadera que debe comportarse como tal. Entonces, debido al aumento de consumo de carne, debido al aumento de consumo de productos lácteos, debemos mejorar la eficiencia productiva, reproductiva de nuestros animales y con esto conlleva mejorar muchas cuestiones de manejo y alimentación precisamente. Debemos pensar en que ya el rumiante como tal es un individuo o una especie muy compleja, que debemos entenderla y abarcando que nosotros no alimentamos a la vaca, alimentamos principalmente a los microbios que viven dentro de la vaca. Principalmente viven bacterias que degradan el pasto, viven bacterias que degradan el alimento balanceado que incorporamos, viven bacterias que degradan la fibra. Entonces debemos pensar cómo nutrimos a ese rumen, cómo nutrimos al rumen para que nutra a la vaca. Entonces, ¿y esto por qué? Porque las bacterias ruminales viven en una relación armoniosa, simbiótica con la vaca lechera. ¿Por qué esto ocurre así? Si el rumiante como tal, sea vaca lechera, sea ganado de carne, no tuviera ese rumen, no tuviera esas bacterias ruminales, no podríamos incorporar fuentes de fibra, ¿verdad? Entonces, hay una relación estrecha, muy fuerte, que debemos tenerla siempre entendida, donde el rumiante le va a aportar a las bacterias ruminales ciertas condiciones que van a hacer que ellas vivan ahí. Y los microorganismos nos van a aportar ciertos nutrientes que van a hacer que el animal tenga un buen comportamiento. Un momento, por favor. ¿Me pasa el agua? Bueno, ahí está. Ah, bueno. Disculpen que se me secó la boca. Aquí vamos de nuevo. Entonces, debemos pensar cómo nutrimos a esos microbios, porque el animal por sí solo no puede consumir esa fibra.
Eh, pero cuando nosotros empezamos a buscar maneras de aumentar la productividad en nuestras fincas, normalmente siempre lo hacemos introduciendo alguna fuente de grano que nos va a aportar, como decía anteriormente, esas bacterias nos van a aportar, degradan los materiales que consume el animal y nos van a aportar ácidos grasos volátiles, que esto, dependiendo del consumo de la dieta, se va a destinar para un objetivo. Por ejemplo, si tenemos consumos de maíz, ustedes que utilizan mucho maíz en las dietas con el ensilaje, o el maíz que viene introducido en el alimento balanceado, tenemos una degradación de este grano y aumentamos un ácido que se llama ácido propiónico. Este ácido es precursor de glucosa, nos aumenta la glucosa a nivel de sangre, por ende tenemos mayor producción de leche o mayor contenido energético para el animal. Si tenemos dietas más cargadas hacia el lado de fibra, dietas muy fibrosas, tenemos las bacterias ruminales degradan esa fibra, tenemos mayor producción de ácido acético y este ácido es un precursor de grasa en leche. Por ejemplo, cuando tenemos dietas a veces muy cargadas en granos o baja en fibra, normalmente tenemos depresiones, un bajonazo que llamamos nosotros, de la síntesis de grasa. Y esto conlleva a un pago bajo de la leche o bajos rendimientos en el queso. Entonces, cuando buscamos aumentar los granos en nuestras dietas, buscamos más granos, más carbohidratos de fácil fermentación, esto conlleva a que pueda haber una inestabilidad en el ambiente del rumen. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, el rumiante le aporta condiciones adecuadas a las bacterias, como un pH, ¿verdad? El pH ruminal, si no está en un rango, vamos a tener que las ciertas bacterias van a empezar a morir, y si empiezan a morir, tenemos depresión de grasa, bajo consumo del animal y por ende bajos índices reproductivos y productivos. Entonces ahí entra mucho de lo que hacemos nosotros en la parte de nutrición, ¿verdad? Porque no podemos dejar de lado pensar en que si queremos maximizar la producción de leche en nuestras fincas, necesitamos aumentar el promedio de leche por vaca. Como lo vimos ayer en la presentación, decían que las ganaderías a nivel mundial van a ir disminuyendo en territorio. Entonces no podemos pensar tener cantidad de animales, tenemos que pensar en tener calidad de animales, tenemos que pensar en tener animales más productivos, animales con un buen índice reproductivo, que ahora en la mañana teníamos una charla muy interesante en lo que era toda la parte reproductiva, ¿verdad? Que no podemos dejar. Entonces, cuando introducimos un aditivo para controlar esos problemas que nosotros mismos los generamos, o el ambiente, porque también podemos tener cambios en el pH ruminal por un exceso de la temperatura en el ambiente o la humedad, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a incorporar un aditivo que nos mejore la flora gastrointestinal, en este caso no sería intestinal, sino más que todo ruminal, y la digestibilidad de los alimentos. Pero ¿qué son los aditivos, verdad? Porque es un tema bastante amplio. Entonces los aditivos son sustancias o productos que podemos incorporar en la dieta de los animales, que nos van a ayudar para mejorar la productividad, la salud de estos, o mejorar la calidad de los alimentos que también estamos aportando a la dieta. ¿Cómo están clasificados? Están clasificados en 5 grupos según la Unión Europea, donde tenemos los aditivos tecnológicos, que normalmente son antioxidantes, conservantes, en el alimento, por ejemplo, donde a veces usamos alimentos con alto contenido de grasa, podemos usar un antioxidante. Productos como el otro grupo, organolépticos, que pueden entrar los aromatizantes y colorantes, por ejemplo, los alimentos para mascotas, perros,
Normalmente agregamos colorantes para mejorar la parte visual de la croqueta. La parte de aditivos nutricionales, que ahí entra lo que son vitaminas, aminoácidos, minerales, aditivos zootécnicos, que son digestivos y estabilizadores de la flora. Ahí nos vamos a centrar mucho hoy. ¿Por qué? Porque son los encargados de estabilizarnos la flora ruminal. Y por último, el otro gran grupo son los coccidostáticos, ¿verdad? ¿Cómo debemos escoger un aditivo? Porque cuando, les cuento una historia, cuando uno a veces es nutricionista en una planta, llegan muchos proveedores ofreciendo X producto, pero debemos ser cuidadosos a la hora de incorporar ya sea un aditivo a nivel de nuestros alimentos balanceados o de uso en las fincas ganaderas. ¿Por qué? Porque cuando incorporamos algo, ya sea cualquier aditivo de los que vimos antes, aumenta nuestros costos de alimentación. Entonces el producto debe crear una respuesta en el animal, que sea palpable, que nos genere una rentabilidad y que tenga información de investigación disponible. Con esto, si hay información de investigaciones, podemos verificar su efectividad y de ahí tomar una decisión si es lo correcto, introducirlo en nuestras dietas o no. Entonces, si queremos ser más efectivos, mejor efectividad o mejor rentabilidad en nuestras fincas, necesitamos mayor producción. Con esto, en nuestros sistemas, que cada vez van a ir más al sistema intensivo, vamos a tener que volcarnos a mejorar nuestras dietas, a mejorar el contenido de carbohidratos solubles para poder tener mayor producción de ácido propiónico y tener mayor producción o mejor condición corporal o mejores ganancias de peso en el caso de novillas o terneras. Entonces, cuando apelamos a esto, a buscar una dieta más cargada en granos, siempre vamos a crear un cierto desequilibrio en la flora microbial, la flora ruminal, disculpe. Entonces, debemos utilizar ciertos estabilizadores para poder garantizar la salud de nuestros animales. En este caso, quería arrancar con las levaduras, porque en nuestros sistemas, por ejemplo, lo que son los pollos, lo que es el sistema productivo de postura, cerdos, son sistemas donde ciertos aditivos se usan, como decimos nosotros, religiosamente, pero en nuestras ganaderías se han dejado de lado porque no se ven su beneficio o por nuestros tipos de sistemas no se les saca el provecho. Entonces las levaduras, principalmente la levadura viva, cuando nosotros la incorporamos en nuestras dietas, lo que tenemos como beneficio es que estas a nivel ruminal vamos a tener una eliminación del oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a crear un ambiente más óptimo para las bacterias ruminales. El rumen yo lo veo como un estañón o un recipiente grande donde no hay oxígeno, y al no haber oxígeno crea el ambiente óptimo para esas bacterias que viven ahí. Entonces la levadura viva crea ese ambiente óptimo para las bacterias, mejora la viabilidad bacteriana, la vida, y aumenta las bacterias celulolíticas, que son las encargadas de degradar la fibra que ingieren nuestros animales, y ya sea fibra proveniente de ensilaje, sea fibra proveniente de pasto de corta o de pacas de heno o pasto de piso, ¿verdad? Entonces, al mejorar la utilización de los alimentos y disponibilidad de la energía y de los nutrientes, podemos mejorar la producción de leche. Pero como les dije antes, no podemos nada más decir lo que hace si no analizamos todo lo demás. Por ejemplo, hay diferencias entre cepas. No todas actúan de la misma manera y no todas tienen los mejores resultados en nuestros animales.
diferencias entre las preparaciones. No es lo mismo una levadura que proviene de la industria de panes o de la industria de la cervecería. Y otra cosa es la consistencia de los datos, ¿verdad? Cuando analizamos o empezamos a investigar sobre los efectos de la levadura, vemos que a veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué? Porque lo que normalmente en las conclusiones de los artículos es que cierta variable afectó para un buen resultado. Entonces, pero yo les quería traer esto. Entre levaduras vivas y muertas, por ejemplo, que son diferencias entre cepas, podemos ver que las levaduras vivas tenemos mayor probabilidad de aumentar las bacterias que se encuentran en el rumen. ¿Y qué queremos nosotros? Que las bacterias del rumen estén sanas, que vivan. ¿Para qué? Para aumentar la digestión de la fibra o la digestión de los alimentos que estamos incorporando, y con esto mayor energía o mayor aporte de nutrientes a la vaca. Eso lo podemos ver en la, eso sería, se lo ven al lado derecho, creo. Y luego en la otra presentación vemos diferencias entre levaduras de panificación y levaduras de cervecería. Podemos ver que comparados entre esas cepas, la levadura de cervecería tiene un mayor efecto sobre la cantidad de bacterias ruminales. ¿Qué quiere decir esto? Que la levadura de cervecería aumenta más nuestras nuestras bacterias celulolíticas. Entonces, si a mí me ponen a escoger entre una cepa que viene de pan o viene de cervecería, yo prefiero la de cervecería en este caso para nuestras vacas. Si me ponen a escoger entre una levadura muerta y una levadura viva, si lo que quiero es crear un ambiente ruminal sano, prefiero la viva. Y les traía esta investigación, que lo que me llamó la atención fue que se hizo en Israel, en un ambiente, el ambiente más caliente del año en esa zona. Lo que se incorporó en la dieta era 1 gramo de levadura viva y se hizo una comparación. Una dieta sin levadura viva, una dieta con levadura viva, aportando 1 gramo, donde el consumo de alimento en general tuvimos un aumento de 0.6 gramos, o 0.6 kilos, disculpen, de materia seca. Un animal que tenga un buen consumo y una buena degradabilidad de esos alimentos que estamos incorporando, podemos tener mayor producción de leche. Y se puede ver acá, donde el uso de la levadura en estas condiciones, ¿verdad?, aumentó la producción de leche. Y no solo ahí, por ejemplo, el contenido de grasa, como les hablaba antes, si nosotros aumentamos la viabilidad de la cantidad de las bacterias en el rumen, aumentamos la salud ruminal, ¿qué pasa? Que tenemos una correcta degradación de la fibra. Y como les dije anteriormente, si tenemos una correcta degradación de fibra, tenemos un aumento en el ácido acético. Si aumentamos ácido acético, aumentamos grasa en leche. Y lo podemos ver ahí donde el porcentaje aumentó. Nosotros hemos llegado a una conclusión que un porcentaje no nos dice mucho, ¿verdad? Porque al final es como decir que una vaca come porcentaje. La vaca come kilos, ¿verdad? Come libras. Entonces, estos investigadores lo pasaron a kilogramos de grasa producido por vaca día. Y si lo vemos en este caso, vemos que sí aumentó en aproximadamente unos 100 gramos de grasa producida por vaca día. Eso al final es eficiencia, al final es mejor rendimiento en los productos lácteos que pueda tener la industria.